Testimonio de vida con propósito. En esta hora del día queremos grabar el testimonio de vida con propósito del pastor Víctor Teodoro Barros Rolón, desde la ciudad de Cartagena de Indias, una de las ciudades más lindas del mundo. Cartagena, la histórica. Víctor nació un 10 de marzo del año 1946. Llevó una vida normal como la de todo niño, pero Dios tenía un propósito de vida ministerial con él. Es así como entonces Víctor creció, gloria a Dios, y quiero compartir con ustedes 6 cosas, 6 incidentes que fueron lanzados contra él, pero que Dios le preservó la vida. Cuando Dios tiene un propósito con una persona, como también la tiene con usted, el enemigo busca la forma, la manera de cómo terminarlo, cómo acabarlo, cómo hacerle la vida de cuadrito. Pero Dios siempre saca adelante sus planes. Nadie puede contra Dios. Dios sale victorioso en la vida de sus hijos, así como también ha salido victorioso en la vida de usted. Tenía Víctor Antes quiero decir que Víctor es el octavo de una familia de 10 hijos. El octavo. De abajo hacia arriba, el octavo. Entonces, cuando Víctor tenía una edad de 16 años, aproximadamente, él fue invitado por un hermano llamado Calixto Ramón Barros para llevar una madera por el Banco Magdalena, por el río Magdalena, para las personas que viven fuera del país y que no conocen a Colombia. Quiero informarle que el río Magdalena es el segundo río más caudaloso, más profundo y más largo de Colombia. El primero es el Amazonas, segundo el Magdalena y el tercero es el río Cauca. Es así entonces como, siendo un jovencito, fue llevado por este hermano mío para que atravesar esa madera a través de una balsa en el río Magdalena. El río Magdalena es un río extremadamente profundo, sus corrientes son impetuosas, y en medio del viaje, siendo en la madrugada, un remolcador de esos que suben y bajan por ese río ha hundido la balsa. Satanás había decidido matarlo, había decidido acabarlos, pero Dios, que es todopoderoso, es victorioso en medio de las pruebas de sus hijos. Así como ha sido Dios victorioso en medio de sus pruebas. Usted que está escuchando este testimonio, está viendo este video, usted ha tenido cualquier cantidad de ataques. El enemigo también ha venido contra usted para acabarlo, pero no ha podido ni podrá, porque Dios, como lo es en mi hermano Víctor Teodoro, lo es también y lo ha sido en usted.
salió victorioso, salió conquistador en ese viaje en el cual se vio hundido en esas aguas profundas. El río Magdalena tiene lugares que tienen hasta 30 metros de profundidad y más. Dios lo libró. Por eso cuando hay una vida con propósito, no importa los ataques, no importa los demonios, no importa Satanás como quiera levantarse, que Dios siempre sale victorioso en sus hijos. El primer ataque fue este. El segundo ataque es una vez que lo invitaron a cortar una madera en los montes de La Guajira, y un palo lo golpeó y lo dejó prácticamente muerto. Los compañeros en ese entonces, Susano Redondo, el Brito y otros más que estaban alrededor, Víctor dice que él escuchaba cuando decía: no lo dejen mojar porque se nos muere. Lo llevaron hacia un bajo y allí él sentía un dolor de cabeza muy profundo, y allí él logró salir del cuerpo. Víctor salió del cuerpo, prácticamente murió. Después, al cabo de unos segundos, volvió a entrar. Dios lo llevaron, lo auxiliaron hacia la civilización, y el Señor le preservó la vida por segunda vez. Es importante señalar que todo aquel que es hijo de Dios tiene que pelear grandes batallas. Pero en la medida en que usted pelea grandes batallas, de igual forma, Dios te da grandes victorias. La tercera vez, allá en La Guajira, se acostumbra a pescar con dinamita. A orillas de los pueblos de Dibuya, Camarones, todos esos lugares, los nativos se van hacia un 500 metros hacia adentro, un kilómetro hacia adentro, y ellos observaban dónde estaba el sábalo, dónde estaba el pez grande. Le tiraban la dinamita y ellos se lanzaban inmediatamente para agarrarlos. Y así se lanzaron un grupo en el Mar Caribe, al frente de Camarones, y Víctor engalló un pez. Es decir, metió su mano por las agallas y él lo traía. Cuando iba a subirlo a la canoa, él sintió que algo le cortó el pez, le quedó la cabeza en la mano. Él se subió y él se asustó, porque así como pudo haber sido el pez que lo que fuese lo quitó, hubiera sido también él. El enemigo, por mucho que intentaba, no lograba ni logrará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en sus hijos es victoriosa. Quizás usted también, que esté escuchando este mensaje, se acuerda de alguna vez cuando usted se vio al borde de la muerte y el Señor te arrebató de las manos de la muerte. Porque es que el Señor, Él es el Señor, el soberano de los cielos y de la tierra. De esta manera encontramos entonces que Víctor fue librado. En otra oportunidad, él estaba lloviendo y se atravesó literalmente el pie con un chifle, como decimos, una estaca de madera, y empezó a derramar mucha sangre. Y ya después de caminar bastante en medio de esos montes, cuando estaba llegando ya a una casa, se desmayó y allí lograron auxiliar. Es así como entonces, una y otra vez, diferentes incidentes atentaban contra la vida de Víctor Teodoro. Dios tenía planes. Acuérdate que cuando Dios tiene planes con tu vida, usted tiene que tener una identidad, así como una dignidad, para poder salir victorioso.
Nos cuenta el pastor Víctor Teodoro Barros que a pesar de todos esos ataques, él seguía adelante. Para ese entonces todavía no había conocido al Señor. Ya siendo ya un joven de 30 y pico de años, aconteció que lo buscaron para que vigilara con otros más, un grupo, una mercancía. Bueno, él fue a hacer el trabajo, pero lo que él no sabía era que esa mercancía era droga, era marihuana pura. Era la época cuando en La Guajira se cultivaba. Todo lo que era Magdalena, Guajira, Cesar se cultivaba, pero por toneladas. Y bueno, los muchachos inocentes y a otros no inocentes, dice Víctor que esa noche todos guindaron sus hamacas en un rancho, cuando en la madrugada, serían 4 de la mañana, él sintió el primer tiro. ¡Pah! Cuando él siente el primer tiro, él sin pensar ponerse los zapatos y sin nada, lo que hizo fue que se tiró. Y empezó a correr. Y ahí él empezó a escuchar los disparos. Corrió muchísimo. En medio de ese susto, él no se daba cuenta que estaba descalzo, que iba pisando espinas, que iba pisando troncos, que iba pisando... No, él corría desesperado. Escapaba por su vida. Cuando ya, después de tanto correr, se detuvo y él empezó a llorar. Serían las 5 de la mañana cuando se dio cuenta que él no tenía los papeles y que los papeles los había dejado allá en ese lugar. Él se logró orientar y se devolvió. Encontró los papeles y la hamaca vuelta uno agujero. Todos muertos los compañeros. Dios no permitió que Víctor en esta oportunidad Satanás acabara con su vida, porque Dios lo tenía para vida eterna. Él, Víctor Teodoro Barros, vivía un propósito celestial. Lo que queremos es decirte que por muchos ataques que usted también haya tenido, Dios ha estado con usted en cada instante, en cada momento. De esta forma, Víctor, él trabajaba en una finca de más de 100 hectáreas de tierra que nuestro padre había comprado para allá, para la parte baja de La Guajira, lo que es la sección esta de Guayaca, Mingueo y otras regiones más. Y allí Víctor se enamoró de una señora. Él era del interior del país. Victoria Peña. Ella tenía 3 hijos, que era Alicia, Orlando y Mario. Yo pienso que Alicia podría tener en ese entonces como 5 años. Orlando podría tener 4 y Mario podía tener 3. Y él empezó su vida ya formal como un hombre adulto. Y podemos decir que de ese matrimonio, entonces Víctor también, Victoria le dio 3 hijos. 4 hijos, que fue Aljadis, Rosa, Ibis y Freddy. Victoria, al pasar el tiempo, Dios hizo un llamado sobre el pastor Víctor, porque precisamente Dios lo tenía predestinado con este propósito, de que le sirviera, de que fuera un instrumento de salvación. Para decir que Víctor
aparte de esos incidentes que yo he contado, él fue operado de la vista, fue operado del colon, fue operado del cerebro, porque cuando él literalmente el árbol, el palo lo golpeó allá en las montañas donde lo golpeó, pasados los años se le formó un tumor, que él fue operado por el doctor Cayafa, y también fue un milagro de Dios para la operación, porque Cayafa cobraba, creo que eran 5 millones de pesos, y era imposible, años 70 y pico, 5 millones de pesos era una fortuna, pero Dios lo proveyó. ¿Por qué Dios lo proveyó? Porque Dios estaba en el asunto de vida ministerial con el pastor Víctor. Dios estaba con él y está con él. Y es así entonces como ya después que Dios le hace el llamado a Víctor, entonces el enemigo no encontraba cómo detener el llamado ministerial del pastor Víctor. Y es así como Victoria, del cual doy testimonio, una mujer servidora, una mujer noble, una mujer digna. Ella no sabía leer ni escribir, pero lo que no tenía en letras lo tenía en generosidad. Ella realmente, lo único que le faltaba era recibir a Jesucristo. Pero cuando llegó el momento de recibir a Jesucristo, bueno, ella recibió al Señor, se entregó al Señor, pero no estaba de acuerdo con el ministerio del pastor Víctor. Para ese entonces, Al-Hadis, ya Dios, la hija de Victoria que tuvo con Víctor, Dios la llamaba como esposa del ministro Jorge Campo Freire, un hombre de Dios maravilloso, precioso, un hombre de Dios ejemplo y testimonio en todos los aspectos. Bueno, se rebeló Victoria contra Víctor. Para ir acortando el testimonio, Victoria se enfermó, murió, Dios la llamó a su santo reino, donde yo sí sé y que ella está con el Señor. Porque ella fue una mujer de Dios. Por encima de sus debilidades, de los errores, de sus fallas, estaba la decisión que ella hizo de entregar su vida al Señor. Amado, la vida del pastor Víctor es un testimonio de vida. Porque ya Víctor va para 42 años. Él se entregó en el año 1980. 42, entró en los 43 años. Y Dios lo ha bendecido con un ministerio hermoso de sanidad, donde él en la actualidad le sirve al Señor a través de este ministerio que se llama Sin Fronteras. Y yo quisiera que usted se conectara con este ministerio. No importa la enfermedad, no importa la gravedad, hay testimonios maravillosos donde Dios se glorifica, se ha glorificado y se glorifica. Y a través del Facebook, Víctor tiene seguidores Chile, en Houston, en Canadá, donde tiene miembros activos de su ministerio, en muchos lugares de Colombia, en muchos sitios, en México. Todo esto es resultado de este ministerio que fue el motivo de tantos ataques que él ha tenido. Y es así como entonces Víctor se volvió a casar con la hermana Guadalupe Zumárraga. Ella es de Tumaco, Buenaventura, una mujer de Dios, servicial. Hasta el día de hoy Dios les ha ayudado. Hasta el día de hoy Dios los ha conservado. Y lo importante es saber cómo el Señor, a través de diferentes obstáculos,
a través de diferentes ataques, a través de diferentes enfermedades, a través de diferentes situaciones económicas terribles. Dios ha demostrado que Él es Dios y que cuando una persona acepta su reto, Dios lo respalda. Mi hermano, yo no sé por cuánto usted más ha pasado, pero yo quiero decirle que Dios ha sido y es también su ayuda. Usted que está escuchando este testimonio de vida. Vamos a pensar en las debilidades que Víctor tuvo antes de él entregarse al Señor. Bueno, quiero comentarle que Víctor se levantó bajo la advertencia de nuestro padre, Sofanor Barros, y es que mi padre, él no gustaba de homosexual, ni de drogadictos, ni de rateros. Nosotros nos levantamos con esta identidad, y Víctor se levantó con esa identidad, de tal manera que el único vicio de él eran las mujeres, fumaba cigarrillo y la música vallenata. También hablando de las debilidades, podemos decir que esas eran las principales debilidades. Nunca ha estado preso, nunca lo han acusado de haber hecho cosas indebidas, nunca ha sido señalado de cosas malas, porque en los años cuando no conoció al Señor, él se mantuvo bajo estos preceptos de vida. Vamos a pensar en la generosidad. ¿Cuáles son las virtudes que el pastor Víctor maneja? Ser amigo. Víctor es un gran amigo, compañero. Víctor es una persona que es servicial, generoso. Él no le da a usted lo que él no tiene. Serio, de una sola palabra. Es así como el hermano Víctor, además de las virtudes, él le gustaba el cantar, le gustaba tocar guitarra. Otra de las cosas que él aprendió cuando joven fue tirar, muy jovencito, porque obligatoriamente en estas tierras de La Guajira, los muchachos de 10, 12 años, aprendíamos a tirar. Es así como Víctor entonces, él era un gran cazador y un gran nadador, hábil. Él hundía cualquier cantidad de metros. Y en esta forma él desarrollaba su vida de joven. Yo fui su compañero, yo soy su hermano menor. Soy su hermano menor, el último de los 10 hermanos, es este servidor. Y doy testimonio de vida de él, porque estuve muy cerca de él. Y él, aunque hoy en día yo soy un señor, un mayor de edad, un adulto mayor, él me llama y él me regaña, como si estuviera hablando a algún muchachito. Me dice: oye, ¿dónde estabas? ¿Por qué no agarras el teléfono? Él me regaña. Y yo acepto ese regaño porque él no lo hace por malo, sino porque él le quedó en su psiquis de que yo soy su hermano menor. Nunca le he salido ni le saldré con grosería. Porque yo me acostumbré a que cuando íbamos a cazar, yo lo acompañé a muchos lugares. Él iba adelante y yo siempre detrás. Hay un amigo que es pastor también, Fernando Marimón Romero, que me hizo recordar a mi hermano Víctor esta semana antes pasada, cuando yo acompañaba al hermano Fernando, cuando íbamos y estábamos en la hacienda de él. Fernando tiene una hacienda, tiene 200 hectáreas de tierra de ganado, una hacienda de ganado. Y él me dijo, me decía, pastor, venga para acá atrás para que no esté abriendo esos quitipones. Me avivó, me recordó la actitud de Víctor de siempre protegerme, de siempre no exponerme a trabajo. Mi hermano Fernando Marimón
abogado de muchos años de experiencia, es una persona que yo aprecio mucho. Entonces me hizo recordar a mi hermano Víctor, igual como cuando llamé a Fernando, creo que me llamó y yo le dije al hermano Fernando, hombre, uno lo llama a usted y usted no, y me dice, déjese de viveza. Él me regañó y yo enseguida me hizo recordar a mi hermano Víctor, quien a pesar de mis años, Víctor todavía me ve a mí como ese muchacho. Y es así como yo quiero y estoy honrando la vida, la memoria de mi hermano y el ministerio de mi hermano Víctor, porque vale la pena ver cómo cuando Dios tiene un plan, un propósito de vida, con un hijo de Él, con una hija de Él, Satanás puede atravesarse como Él quiere. Satanás puede pararse de cabeza. Satanás puede hacer los aquelarres que Él quiere, que nunca podrá destruir, acabar, perder a un verdadero hijo de Dios. Por eso dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie, ¿sabe usted qué quiere decir la palabra nadie? Nadie, que no hay algo, ni en los cielos ni en la tierra, que nos arrebate de la mano del Señor. Bueno, quiero comentarles entonces, este es el testimonio de vida del pastor Víctor Teodoro Barros Rolón, que fue colocado Teodoro por nuestro abuelo, que se llamaba Teodoro Rolón. Teodoro Rolón. Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde que así como Víctor pasó por diferentes vicisitudes, usted también ha pasado y pasará, pero Dios en usted, como lo fue mi hermano Víctor, también es victorioso. Gracias por suscribirse a nuestro canal, gracias por enviar este testimonio de vida a un hijo del ministerio Iglesia Lugar Santísimo, cuya central queda en la ciudad de Santa Marta. Iglesia Lugar Santísimo, así se llama el ministerio, se llama la iglesia donde el pastor Víctor Barro le sirve al Señor. Y acuérdese que puede comunicarse con él a los teléfonos y a través del Facebook. Lluvias de bendiciones para su vida. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.